Bueno, nuevamente voy a retornar a las características de la reunión de esta noche. En realidad hay una cuestión que está en juego aquí, que es cómo hablar. Eso me parece que es un tema que nos afecta a todos, porque todos tenemos o creemos tener a nuestra disposición un sistema de palabras y nos sorprendemos muchas veces de las reiteraciones. Nos sorprendemos también si no reiteramos. Podemos tener mayor o menor conciencia del modo en que nos comportamos cuando hablamos, es decir, podemos estar pensándonos como hablantes, pero si nos pensamos mucho como hablantes terminamos no hablando. Y si no pensamos nunca qué hacemos cuando hablamos, también corremos el riesgo de no aprender de nuestra propia capacidad de habla. Yo llamaría también una conducta de izquierda en cuanto al habla, tener una mediana capacidad de percibir quiénes somos cuando hablamos. Por eso es acá hay un principio de partida de esta reunión que fue llamarnos intelectuales. Yo ahí recomendaría usar con prudencia esa palabra también, porque si no se producen diferencias artificiosas o inútiles con una mesa de intelectuales y con personas que se presentan estando en lucha. Es una distinción no favorable a este tipo de reuniones. Este tipo de reuniones tiene un rasgo de autocomprensión de nuestra situación. Seamos como seamos, hablemos como hablemos y estemos en el lugar donde estemos. Eso es lo que produce esta comunidad fugaz, que puede ser menos fugaz y quedar apenas en una memoria menor. No será así para mí, porque estas reuniones para mí son muy importantes, porque justamente permiten reeducarnos en esta virtud, en este don del habla. ¿Cómo qué hablamos? Yo no vine a sostener ninguna posición política previa, aunque tengo evidentemente una memoria de las cosas que dije a lo largo del tiempo y traté de contradecirme lo menos posible y traté de perdonarme lo más posible en el caso de no haberlo logrado. Entonces eso me parece a mí que son cuestiones fundamentales, incluso para hablar la lucha que se va a emprender mañana en una fábrica, incluso para cuestionar a la burguesía nacional, incluso para decir que este era un gobierno burgués que engañó con un relato. Incluso para todo eso, donde no coincido totalmente, pero escucho todos esos argumentos porque me interesan, aún así, para todas esas cosas debemos saber quiénes somos cuando proclamamos. Aquí hubo varios tipos de discursos. El discurso encendido, el que reclama contra los poderes que están hoy aquí presentes, en forma, como se dice a veces, fáctica, y intentos de aparecer con el clásico discurso de intelectuales. Ahora bien, cuando hacemos el papel de intelectuales, los que a veces somos llamados así, y me temo que muchas veces, casi siempre somos llamados así, algunos de los que estamos aquí o todos, tenemos que hablar es como tocar un instrumento muy delicado, muy fino. Entonces depende cómo decimos cada palabra en cada ocasión, cómo enfatizamos un tramo, cómo omitimos otro. Si yo dijera todo lo que pienso, concluye la historia. Terminaría en la bancarrota del capitalismo, terminaría, o para decirlo más finamente como Rosa Luxemburgo, en la teoría del colapso del capitalismo. Digo Rosa Luxemburgo como teoría de la bancarrota capitalista la que más me gusta a mí, y recomiendo que se lea en La acumulación capitalista, que es un libro de 1907, creo, que es un libro que anuncia ciertos temas que fueron del tercermundismo de los años 70. Entonces, al jugar con las palabras, uno emplea palabras de lucha en un discurso intelectual, y me gustaría también que los discursos de lucha tengan tramos extraídos de la vida cultural, de la vida crítica, del pensar sobre sí mismo. Eso me parece a mí que es hacer política, estar en la política y estar de la política de una manera de izquierda, que es lo que a mí me interesa defender. Y lo digo en relación a todo lo que escuché acá, porque si no parece que hubiera una escisión incómoda en el público, entre el público y la mesa, y no debe haberla, no puede haber una decisión, y quiero suponer que un partido como el PTS intenta
morigerar o construir sobre la base de no reconocer esa escisión. Eso me parece a mí. Entonces, cuando veo que aparece esa escisión, también alerto al PTS respecto a que esa escisión no conviene a la construcción partidaria, siendo, perdón Chipi por dar consejos tan inoportunos pero bueno, tenemos un conocimiento antiguo y previo que me permite esta impertinencia, con la consabida tolerancia. Pero ahora espero que también me tolere esta última crítica. Yo no interpretaría a Chávez como algo vinculado solo al precio del barril de petróleo. Eso también lo tenés que revisar, Chipi, me parece. Si fuera solo lo que pasó en Venezuela, con un capitán o un militar, pues para nosotros sorprendente. Para los que venían del peronismo no, pero les aseguro que cuando apareció Chávez todos pensamos, abrimos, algunos cerramos con puertas, otros abrimos una pequeña ventanilla. Apareció un personaje que hablaba de Gramsci, que había tenido un asesor del peronismo de derecha y había hecho rápidamente un tránsito gramsciano. Extraño porque las Fuerzas Armadas venezolanas tuvieron durante un año un curso que permitió el presidente de aquel momento, que era el presidente socialdemócrata de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y durante un año hubo profesores de la izquierda venezolana y había la casualidad que se juntaron varios gramscianos y Chávez era un memorista. Entonces, o sea, ponerlo en su cabeza solo un barril de petróleo no le hace justicia y si bien yo le haría muchas críticas, yo tuve oportunidad de conversar varias veces con Chávez, sé bien cómo pensaba Chávez, y yo le haría muchas críticas, y críticas durísimas, pero no exactamente esa, porque también era alguien que recitaba, el recitado de memoria es un tipo de aprendizaje de academia militar. En la universidad reprobamos el aprendizaje de memoria, pero no lo reprobaban los griegos, no lo reprobaban los romanos, no lo reprobaba Plutarco ni Ovidio. Entonces el aprendizaje por memoria, que se conserva curiosamente en las academias militares y no en nuestras academias, yo no necesariamente lo repruebo. Hoy los chicos de primer grado, de segundo grado, las maestras, un poco influidas por el mal triunfo de las ciencias sociales, han quitado la memoria de la constitución del sujeto crítico. Entonces se omitió el latín y el griego de las universidades, con lo cual hay un seccionamiento fuerte de la memoria cultural que heredamos. No somos solamente ahora los de izquierda, tiene remotas raíces en el mundo griego, en el mundo latino. Entonces, por eso Chávez, eso se la dejo picando al Chipi que sabrá responder esto, no es solamente alguien que tenía en la cabeza un pozo de petróleo y que hubo una correlación directa, era alguien que podríamos, yo le critico muchas cosas, entre otras una tremenda, que dejó pasar una gran oportunidad para el socialismo al emplear esa palabra. Eso es una responsabilidad muy grande, yo también se la critico, pero era un personaje muy complejo, de una formación muy compleja y como memorista heredaba también a Simón Rodríguez. No podemos ignorar la historia latinoamericana al punto de pasar por alto un héroe de la educación popular latinoamericana del siglo XIX. Eso también me parece un llamado de atención para todos nosotros. Bueno, gracias.